Quiero iniciar con una oración. Gracias, Señor, porque hoy nos has permitido escuchar que adorando, cantando, es como se pueden romper las cadenas. Gracias, Señor, porque también comenzamos hoy escuchando ese versículo de donde hay amor, no hay temor. Hoy, Señor, te pido que rompas todo temor, todo miedo en nuestra vida, que rompas esas cadenas que nos han tenido atados en la mente, en el corazón, que rompas toda intimidación, todo miedo que nos ha hecho quitar la vista de ti y nos ha hecho poner la vista en nosotros o en lo que estamos pasando. Gracias, Señor, porque tú nos has estado hablando el día de hoy. Te pido también en este momento que hables a través de este mensaje. Lo pongo en tus manos y que sea tu Espíritu Santo el que hable, el que convenza, el que consuele, sobre todo que consuele en este día a todos los que estamos escuchando. Espíritu Santo, pon tus palabras en mi boca y prepara nuestro interior, prepara la mente, prepara el corazón de cada uno de nosotros para recibir este mensaje. Y como decía esta canción hermosa, todo lo demás se ubica, todo temor se disipa. Ayúdanos, Señor, a quitar todo miedo, a quitar toda duda. Y mientras escuchamos tu palabra, el día de hoy se pueda aclarar nuestro pensamiento. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero iniciar con una parábola, con una historia, una que leí y me llamó mucho la atención. Quiero invitarte a que la sigas, para que me sigas. Dice así: durante la era glacial, muchos animales morían por causa del frío. Ahora que estamos padeciendo mucho frío en algunas zonas, eran los erizos. Percibiendo la situación, resolvieron juntarse en grupos. Así se abrigaban y se protegían mutuamente. Mas las espinas de cada uno herían a los compañeros más próximos, justamente los que ofrecían más calor. Por eso decidieron alejarse unos de otros y comenzaron de nuevo a morir congelados. Entonces precisaban hacer una elección: o desaparecían de la tierra o aceptaban las espinas de los compañeros. Con sabiduría decidieron volver a estar juntos. Aprendieron así a convivir con las pequeñas heridas que la relación con un semejante muy próximo puede causar, ya que lo más importante era el calor del otro, y así lograron sobrevivir. ¿Qué te dice esta historia? ¿Qué podemos aprender de los erizos? Estaban en un dilema. ¿Qué te dice esta historia a tu vida el día de hoy? Pensemos juntos. ¿Qué, qué resultados sacamos de esta parábola? Es interesante la época que estamos viviendo. Es más fácil estar aislados, es más fácil estar alejados que correr el riesgo de volver a confiar, que correr el riesgo de volver a estar unidos en una comunidad. Puede ser una familia, puede ser una iglesia, y al igual que estos erizos podemos elegir, elegir estar lejos para no volver a ser lastimados. Esa podría ser una buena elección, pero dice la historia que con sabiduría los erizos volvieron a juntarse para no morir congelados. Y tenemos decisiones así en nuestra vida. Quizá hoy estamos pasando por una decisión de esas. No sé si seguir o no sé si alejarme. Y hoy Dios quiere hablarnos de eso. Por eso el título de este tema se llama Unidos, unidos y en alerta. Es importante reconocer que nos encontramos en un tiempo en que es un dilema para algunos volver a estar en una comunidad o alejarse. Por aquí anoté algunas cosas. Es importante reconocer los límites que tenemos y también las cualidades. Algo que extraigo de este ejemplo es que los erizos tuvieron que aprender a convivir con las limitaciones. Tuvieron que aprender a convivir con las espinas, con las heridas
mínimas que causaba el estar junto con otros. Y hoy podemos tener esa elección, podemos elegir convivir con esas espinas que los demás tienen, que nosotros tenemos, o aislarnos, aislarnos para no volver a ser heridos, aislarlos para no tener que vivir este tipo de problemas. Es un dilema, es un dilema, es una decisión que tenemos que tomar. Quiero hablarte de esto y para ir entrando en tema, cada uno de nosotros está conformado por limitaciones y por cualidades. Nadie somos perfectos. Es importante con esta parte del tema, quiero llegar a que identifiquemos, a que reconozcamos o a que confirmemos cuáles son las cualidades de cada uno de nosotros y cuáles son esas limitaciones que tenemos, para que al final del mensaje aprendamos una forma de cómo poder convivir con todo eso. Hablábamos hace 8 días del Hospital del Espíritu Santo, de una comunidad que sea para sanarse, pero es importante hablar el día de hoy que en esa comunidad va a haber diferentes tipos de personas, diferentes formas de ser. Y quiero entrar un poquito en materia en esto. Para empezar, hay grandes diferencias, por ejemplo, entre la estructura de un hombre y de una mujer, ¿verdad? El hombre tiene algunas cualidades, pero muchos defectos. La mujer tiene también muchas cualidades, algunos defectos. Uno de ellos, por ejemplo, el hombre es de una forma de ser que se enfoca en una sola cosa y la mujer puede hacer varias cosas al mismo tiempo, es más integral. El hombre piensa en una sola cosa. Pongamos un ejemplo. Cuando había necesidad de que cazaran hace muchos, muchos años, ¿no? Que los hombres vivían de la caza. ¿Qué hacía el hombre? El hombre se asomaba por la cueva y veía al animal que quería cazar y no le quitaba la vista. Tenía puesta su lanza y la vista puesta en la presa. Esa es la estructura del hombre. Pero la mujer que estaba al lado del hombre, ayudándole, ¿qué estaba haciendo? Estaba viendo a la presa, estaba viendo a su esposo, estaba pensando cómo iba a preparar la comida, estaba viendo que no vinieran otros depredadores, estaba viendo muchas cosas. Y esa es la visión de la mujer, puede ver varias cosas al mismo tiempo. El hombre se enfoca en una sola cosa. Es por eso, por ejemplo, que algunas, esto lo escuché también de Dante Gebel, dice, la mujer no entiende, por ejemplo, cómo un hombre tiene un dilema en la semana y luego el domingo está predicando o está compartiendo. Y la mujer si le pasa algo en la semana, algo fuerte, dice, no, ¿sabes qué? Discúlpame, no quiero participar hoy. La mujer es más integral, es más, integra todo a su vida. Lo que le está pasando, lo que le está aconteciendo en su vida, no le permite estar bien para compartir un mensaje, por ejemplo. Pero el hombre actúa, y digo actúa, no estoy involucrándome ahorita. El hombre actúa como por casilleros. Su mente está compartimentada. Es decir, en la semana tuve problemas, tengo cosas que enfrentar, pero ahorita estoy en el casillero de compartir un mensaje. Estoy en ese, me puse ese uniforme. Voy a compartir un mensaje y estoy en eso. Pero la mujer no, la mujer involucra las emociones, involucra su entorno, involucra muchas cosas para sentirse bien. Entonces, partimos de ahí, de esas diferencias que hay entre hombre y mujer. Ahora imagínate llevar esto a una comunidad, llevar esto a una familia, a un matrimonio. Tenemos que empezar a identificar cuáles son nuestras limitaciones, nuestras fortalezas, para después interactuar en un matrimonio, en un trabajo, en una iglesia, en un grupo de personas. Esta es la diferencia más común, más práctica, que podemos reconocer más fácilmente. Pero existe también un tipo de personas que es más retraída, que es más seria, que es más introvertida. Hay otro tipo de personas que son más abiertas, que hablan, que exponen las cosas. Todo esto lo vivimos en una comunidad, en una iglesia, en un trabajo, en un hospital. Es importante ir identificando las diferencias. Hay personas que se les da mucho por tener una vida interior. Piensan, analizan, y hay personas que no se les facilita mucho eso. Son más hacia afuera.
Entonces, si tú le vas a decir a una persona, ora, cierra tus ojos, hay unas personas que dicen, no, ¿qué me dices? Yo no puedo cerrar mis ojos ni concentrarme. Y Dios respeta todo esto. Hay unas personas que les es más fácil una vida interior. Hay otras personas que les es más fácil una vida de hablar, de exponer las cosas. Entonces, no todos recibimos o percibimos las cosas de igual forma. En una comunidad, en una iglesia, tenemos estas características. Es importante entonces no competir, no copiar. Es importante respetar la esencia de cada uno de nosotros. Entonces, yo quiero hablarte, hay una teoría, la teoría de los 4 temperamentos, ¿no? Yo no quiero meterme mucho ahorita en eso es otro tema, lleva más tiempo, pero quiero hablarte de 4 personajes bíblicos en los cuales podemos identificar estos 4 tipos de temperamentos y vemos cómo Dios utilizó a cada uno de ellos. Quiero empezar. Quiero empezar. Está el temperamento sanguíneo. Alguna vez lo hemos escuchado. Sanguíneo es aquel que habla, que expresa, que es el centro de atención de las reuniones. Está el temperamento flemático, que es un temperamento sereno, tranquilo. Está el temperamento colérico, que es muy enérgico, que es muy estricto. Y está el temperamento melancólico, el que es más introvertido, el que es más sensible. Entonces, partamos de esto, partamos de estas 4 características que pueda haber o que hay en una comunidad, en una familia, en un lugar de trabajo. 4 personalidades diferentes, 4 formas de responder ante una situación. Por ejemplo, me viene ahorita a la mente un ejemplo. Reaccionamos ante una misma situación, reaccionamos de diferentes maneras, de acuerdo a nuestra forma de ser, de acuerdo a nuestra personalidad. Y me viene ahorita, hace muchos años, salía de la escuela, hace muchos, muchos años, y nos tocó ver con un grupo de compañeros un incidente sobre un estacionamiento. El coche se vino hacia atrás, no lo podían detener. Era una mujer la que estaba manejando el coche, pero el coche se le vino hacia atrás, la señora bajó un pie, no sé si quería frenar el coche, pero el coche se le vino encima, el coche le cayó encima. Fue algo así muy impresionante. De los compañeros que íbamos, reaccionamos de forma diferente. Unos corrieron hacia el peligro, hacia lo que estaba pasando para ayudar. Otro se puso a llorar. Yo no les voy a decir cuál era yo. Y otra de las personas se echó a correr, pero al lado contrario, como espantado. Entonces, ante una misma situación, gracias a Dios, no hubo grandes problemas con esta mujer. Se logró mover el vehículo, la sacaron. Pero lo que quiero remarcar en este ejemplo es que ante una misma situación reaccionamos de forma diferente. Corrieron hacia ayudar, otros se pusieron a llorar y otros corrieron hacia el lado contrario, espantados. Entonces, en una comunidad, ante una misma situación, podemos reaccionar de diferentes formas, de acuerdo a nuestra personalidad. Y yo quiero ahorita hablarte un poquito de estos temperamentos. No quiero que con esto lleguemos a una conclusión de que un temperamento es mejor que el otro, o que debería yo cambiar mi temperamento y tener otro. Únicamente es algo descriptivo para que podamos ponerle nombre, identificar cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestros defectos y aprender a convivir con eso, ¿sí? No caigamos en el error de decir, yo tengo este temperamento que es mejor, o aquel tiene otro que es mejor que yo. No, no quiero que lleguemos a eso. Quiero más bien que nos sirva para identificar y como te decía hace ratito y lo repito, para aprender a convivir con eso. Temperamento sanguíneo, un temperamento que es muy extrovertido y te va a reconocer, te va a sonar el nombre, Pedro, Pedro, el discípulo, el apóstol. Pedro tiene estas características. Es optimista, es alegre y busca la compañía de los demás. Tiene estas cualidades positivas, ¿verdad? Es el primero que habla y tú lo ves diciéndole a Jesús, qué bueno que estamos aquí, vamos a construir una cabaña. O tú lo ves hablando, siempre hablando, 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 buscando estar en compañía de los demás, muy optimista, muy alegre. Tiene estas cualidades Pedro, ¿vale? Ahora, otro personaje, vamos a hablar ahora del temperamento flemático.
Abraham, Abraham, el padre de la fe. Ahora que puedas leer nuevamente los escritos y donde aparezca Abraham, vas a reconocer estas características positivas que hay en Abraham. Es sereno, tranquilo y perseverante. Y esto lo podemos identificar. ¿Cómo me dices que es tranquilo, que es sereno? Pues imagínate la situación en la que se encontraba con Sara, todo el problema que tenían, lo que le dice Sara de su sirvienta, del niño, todo lo que pasó, y tú ves a Abraham así sereno, no, pues no puedo dejar ir a mi hijo, es mi hijo también, y entiendo lo que tú me dices, pero también ponte en mi lugar. O sea, tú lo ves sereno ante una situación muy difícil, ¿no? Es un temperamento diferente, un temperamento flemático. El temperamento colérico, Pablo, no hay mucho que buscarle. Pablo el apóstol, es enérgico, es independiente. Él defiende con mucho ahínco sus opiniones y sus posturas. Esas son las características del temperamento colérico, ¿verdad? Lo ves, defiende su postura, defiende lo que él piensa. No lo ves como Abraham diciendo, no, pues lo que tú me digas, yo acepto, no me quiero meter en problemas, estoy bien. Aquí ves a Pablo enérgico y corrigiendo a quien tuviera que corregir. Así era su postura, así era su forma de ser. Y el temperamento melancólico. Moisés. Moisés es el tipo de temperamento melancólico. ¿Por qué? Porque es muy sensible, es muy creativo, es muy introvertido en su forma de ser. Aquí vimos 4 personalidades diferentes. Pedro, el optimista, el alegre, el alma de la fiesta. Abraham, el sereno, el tranquilo, perseverante. Pablo, el colérico, el enérgico. Y Moisés, en quien Dios puede confiarle una tarea muy grande porque tiene la capacidad de interiorizar, de analizar todo lo que Dios le quiere decir. Fíjate cómo Dios se valió de esto. Si un temperamento fuera más importante que los demás, entonces Dios hubiera escogido puros siervos con una forma de ser, con un tipo de forma de ser, de temperamento. Pero nos habla esto de una comunidad, nos habla de esto de que somos diferentes, nos habla esto de que algunos van a ser más habladores, más extrovertidos, va a haber otros más analíticos, va a haber otros más tranquilos, va a haber otros más enérgicos. Dios se vale de todo esto para poder llevar a cabo su obra. Es importante entonces identificar de manera práctica cuáles son, en qué lugar está nuestra personalidad, en dónde podemos ser más útiles, de acuerdo a lo que Dios nos ha mostrado. Imagínate, Moisés, hay un capítulo donde Dios le describe, le da una visión de cómo debe ser el tabernáculo, y todo con detalle. Escribió los 5 primeros libros de la Biblia de Moisés, escribió el Pentateuco, ¿no? Y todos los detalles, todas las leyes, todo tan claro como lo tenía. Es una persona que interiormente tenía una vida muy activa y Dios le podía confiar eso. Pero, por ejemplo, para el tiempo que vivía la iglesia, la primera iglesia necesitaba un hombre como Pablo, un hombre enérgico, un hombre que defendiera la fe y así. Cada uno a su forma de ser, Dios lo necesitó en su momento. Es importante identificando entonces cuáles son nuestras fortalezas. Pero es importante también reconocer cuáles son nuestras espinas, cuáles son esos defectos que cada tipo de personalidad tiene. Yo por aquí te hablo de algunas. Esto es más profundo, te estoy dando algo para introducir al tema, pero vamos a ver algunos defectos del temperamento sanguíneo, de Pedro. Pedro, el que hablaba siempre, el que era muy extrovertido. Algunos defectos que anoté aquí. Cambian de parecer con facilidad. Tiene falta de disciplina y deja las cosas inconclusas. Para este tipo de personalidad es más importante el momento presente, lo que le haga sentir bien. Y si eso sacrifica algunas cosas, pues las deja inconclusas. No tiene una disciplina, no es tan constante.
y cambia de parecer con facilidad. Es una persona alegre, es una persona optimista, pero tú corres el riesgo de confiarle algo porque hay cosas que dejan inconclusas, no puedes cerrar los ciclos, no puedes cerrar las cosas. Es una tendencia de esta personalidad del temperamento sanguíneo. Ahora, el temperamento flemático. Habrán unas espinas, algunos defectos, es que muestra poco sus emociones, no es muy expresivo. Otra, son personas que aparentan ser muy frías y también son personas que evitan ser el centro de atención. No le confíes algo de liderazgo porque no lo va a aceptar, no va a permanecer en eso. Estas son algunas de sus espinas. Del temperamento colérico de Pablo, algunas espinas es que es autosuficiente, no cree necesitar de los demás. Es aquel tipo de persona que dice, mejor yo hago las cosas. Yo para confiarle no lo va a hacer. No lo va a hacer como yo, mejor. Yo, si quieres que algo salga bien, la frase, hazlo tú. Este es Pablo. Es autosuficiente, es iracundo, intolerante. Hay un episodio que a mí me llama mucho la atención en el libro de los Hechos, donde Pablo estaba acompañándose de dos personajes para ir a evangelizar. Uno de ellos era Marcos, Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Pero en un momento Marcos deserta de la misión y se regresa a su casa. Después Bernabé quiere llevar a Marcos nuevamente, pero Pablo se opone y dice, no lo voy a llevar a la evangelización. Este nos abandonó, no lo voy a llevar, no lo voy a llevar. Y así de claro, así de firme, intolerante, no tuvo un momento, no tuvo un poco de empatía, no preguntó por qué se había ido Marcos, así dijo, no va con nosotros, nos abandonó la evangelización, no va con nosotros, punto. Y tú lees en la escritura que hubo un problema tan grande entre Pablo y Bernabé que se separaron y cada uno se fue a evangelizar por su lado, cada uno se fue a evangelizar por su parte. Entonces esta es una espina en Pablo, una espina en el temperamento colérico, el ser intolerante. Y por último, en esta parte, el temperamento melancólico, Moisés. ¿Cuáles son las espinas de Moisés? Es perfeccionista, es cambiante en sus emociones también, de acuerdo a la persona, de acuerdo a la situación, y le cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Vemos aquí, en un panorama general de estos temperamentos, ¿en cuál te ubicas tú? ¿En cuál estás más identificado? ¿En cuál? En Pedro, que es el optimista, es el extrovertido, en Abraham, que es el sereno, en Pablo, que es el colérico, el enérgico, o en Moisés, que es el más sensible, el más creativo. ¿En cuál te identificas? Es importante algo aquí. No todos tenemos una sola característica, podemos tener una mezcla de varias, ¿verdad? Pero hay algo que es predominante, hay algo que es predominante, hay un temperamento que es predominante. Te dejo aquí, hasta aquí esta parte, que sirva como para identificar, que sirva como para identificar cuáles son las posibles cualidades y los posibles defectos, estas características que nos acompañan y que van con nosotros a donde quiera que vayamos, que nos, que nos acompañan en una convivencia, en una comunidad, en un trabajo, que nos acompañan en las iglesias. Espero que a ti te sirva. Hace tiempo que ahí me ayudó a identificar algunas características, porque entonces no voy a gastar tiempo queriendo hacer algo para lo cual no tengo el diseño, no tengo la facilidad. Es importante identificando esto, ¿verdad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene estas facetas. El Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo también nos confronta con lo malo que estamos haciendo. El Espíritu Santo también nos exhorta, pero el Espíritu Santo también es consolador. Vemos estas facetas en el Espíritu Santo. Y hoy antes de empezar el tema,
yo sentía que el Espíritu Santo me decía, hoy quiero consolar, hoy quiero consolar. Tú has visto que otras veces, y yo me he dado cuenta, los temas son de exhortación, de confrontación, son un poco difíciles de asimilar, pero hoy como que veía esa parte, hoy quiero consolar, hoy quiero traer consuelo. Ese también es el Espíritu Santo. Tiene esas facetas, de acuerdo a lo que estemos necesitando. No todo es exhortación, no todo es estricto. El Espíritu Santo también consuela, el Espíritu Santo también anima, el Espíritu Santo también trae esperanza. Entonces vemos cómo tiene esas facetas, de acuerdo a lo que estemos necesitando. Así en una comunidad podemos conjuntarnos de acuerdo a lo que estemos necesitando. Acuérdate de la escritura en Corintios que escribió Pablo, donde hacía una analogía del cuerpo. No todo es ojo, o sea, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos hablar? ¿Cómo podríamos caminar? Si todo el cuerpo fuera pie. Eso es una comunidad. Necesitamos de las diferentes características de los demás. Yo te quiero recordar, si has pasado por algún incidente en alguna comunidad, en tu familia, en una iglesia, pasó con los discípulos de Jesús. Estas disensiones, estas competencias, estas confrontaciones también pasaron con los discípulos de Jesús. Para cuando tengas tiempo, en Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34, Jesús le da un mensaje al sanguíneo Pedro, a Pedro que hablaba, al Pedro que no escuchaba, que respondía antes de hablar. Le da un mensaje y me llama mucho la atención. Dice en el versículo 31, Simón, Simón, es un mensaje serio. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero aquí yo hubiera puesto atención. Señores, ¿y cuándo va a pasar eso? ¿Me puedes dar más detalles? Déjame, tomo nota. ¿Qué quieres que ore para cuando llegue ese momento? Ayúdame. Pero mira lo que pasa. Ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Versículo 32. Pero, dice Jesús, yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Yo aquí veo una comunidad. Le está diciendo, Pedro, no eres tú no eres el protagonista. Pedro, tú no eres el centro de atención. Vas a fallar, vas a negarme, pero cuando te arrepientas y vuelvas a mí, entonces vas a fortalecer tú a tus hermanos. Vas a dejar de pensar en ti mismo, que eres el protagonista, que eres el centro de atención, y entonces vas a ayudar a los demás. Y en este texto encuentro una riqueza muy grande. Jesucristo le está advirtiendo que hay un enemigo, Satanás, hay un enemigo que los quiere zarandear, que quiere que desaparezcan como comunidad, que quiere aislarlos, que quiere cansarlos, que quiere desanimarlos, Pedro. Y te hablo a ti porque tú tienes esa capacidad de influir en los demás. No le hablé a un melancólico ahorita, no le hablé a un flemático, no le hablé a un colérico que los fuera a destruir. Te hablé a ti, Pedro, que eres sanguíneo, que tienes la facilidad de influir en los demás, porque cuando tú comprendas lo que te estoy diciendo, cuando te arrepientas, entonces tú vas a fortalecer y vas a animar a tus hermanos. Y Pedro falló, porque Jesús se lo advirtió. Pedro falló, Pedro lo negó, Pedro no hizo caso en ese momento, como a veces nos pasa a ti y a mí. Recibimos un mensaje de Dios, una advertencia, y decidimos seguir de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Esto le pasó a Pedro. Pedro le dijo en el versículo 33, Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Versículo 34, Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. ¿Dónde queda eso de yo estoy dispuesto a morir por ti? Yo siempre voy a orar, yo siempre voy a hacer lo bueno. Pedro falló. Y a veces nos pasa a nosotros, estamos en el segundo mes del año, ¿no? ¿Y cuántos dijimos, voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a hacer muchas cosas, nunca te voy a fallar, Señor, siempre voy a estar ahí? Y hagamos un balance ahorita de estos días que han pasado, ¿no? Nos pasa como a Pedro.
que dejamos inconclusas las cosas. Nos falta perseverancia, nos falta poner atención, Señor. Ay, o sea, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo nos vas a dañar Satanás? ¿Cómo quieres que ore en ese momento para que... ¿Quién le hizo esa pregunta a Jesús? Y a veces nos hace falta eso. Nos da mensajes cada 8 días el Señor. Nos da mensajes diarios a través de devocionales, a través de los salmos, pero no nos da el tiempo de ponerlos por obra. Los pasamos por alto como Pedro. El Señor nos da advertencias, el Señor nos da, pero estamos en otra sintonía muy diferente. Estamos distraídos, estamos en otro tiempo diferente al de Dios. Por eso hoy te animo a que escuchemos la voz del Señor en su palabra, que nos quiere decir, que nos quiere advertir, que nos quiere proteger, que nos quiere cuidar. Me imagino a Pedro, estando con Jesús, conviviendo 3 años con él, todavía no sabía escucharlo. Imagínate un mensaje así directo: Pedro, Satanás te quiere zarandear. Y no le puso atención, lo pasó por alto. Yo le pido al Señor que tengamos oídos atentos a lo que nos quiera decir. Hay veces que queremos ayudarle a Dios con prácticas, al parecer, espirituales. Queremos entrar en un ayuno cuando Dios no nos ha pedido un ayuno. Queremos hacer sacrificios cuando Dios no nos ha pedido un sacrificio. Queremos hacer actos religiosos cuando lo que Dios quiere es cambiar nuestra mente. Y a veces no estamos en sintonía con Dios. Nos falta estar en sintonía con Él. Es la gracia de Dios la que nos ayuda. Jesús le estaba diciendo a Pedro: es mi gracia la que te va a ayudar. Yo quiero compartirte algo. Estuve leyendo un capítulo, una parte de el libro de los Hebreos, el capítulo 13, y habla de lo que te estoy diciendo. Dice, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Versículo 9, así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Y aquí viene una clave. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas o de los alimentos, que de nada sirven a quienes la siguen. Aquí me pegó así en el centro de mi estructura, así como domingo. Porque a veces yo quiero hacer sacrificios, a veces esto tan malentendido del ayuno, ¿no? Que es otro tema, pero quiero ayunar para conseguir el favor de Dios. Quiero ayunar para cambiar esta situación. Pero es la gracia de Dios, lo que yo entiendo que dice aquí. Es la gracia de Dios. Su fuerza espiritual no depende de las reglas estrictas o de los alimentos. Su fortaleza espiritual depende de la gracia de Dios. Yo te invito a que leas con calma después de este capítulo 13. Nos habla de algunas recomendaciones para una comunidad. Solamente quiero compartirte lo que dice el versículo 17. Es importante. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiaría a ustedes. Y a mí me llamó mucho la atención esto. Hay veces que no sabemos cómo respetar a una autoridad, porque hemos tenido problemas con la autoridad a lo largo de nuestra vida. Y Dios ha puesto autoridades espirituales cerca de nosotros y les queremos dar órdenes a esas autoridades espirituales. Les queremos ordenar cómo se hagan las cosas. No aceptamos las sugerencias que nos dan. Pero a mí me llamó la atención lo que dice. Ellos van a rendir cuentas a Dios. El reino de Dios se mueve por autoridad espiritual. El reino de Dios se mueve de esa forma. Cuando obedeces, cuando estás bajo las órdenes de una autoridad espiritual, tu vida puede funcionar. Yo te invitaría a que prestáramos atención. Si algo no está funcionando en tu vida, ¿a qué voz espiritual, a qué autoridad dejaste de escuchar? Y quieres tú mismo salir de la situación en la que estás. A mí me dejó una reflexión este versículo. Es importante intercambiar ideas, pero también
Es importante obedecer la voz de Dios a través de una autoridad espiritual. Ahí te lo dejo de reflexión. Esto también da para otro tema, no es el momento. Pero hay personas que no son autoridades espirituales, que están a cargo de una congregación y hay abusos espirituales. Esto es otro tema. Nosotros tenemos mucho que contarte de eso, pero es otro tema, otro momento. También si tú estás en esa situación, pide ayuda, pide consejo. Nosotros pudimos salir de esos lugares gracias a que la ayuda vino de fuera. Y yo te invitaría a que discernieras, a que pidieras consejo, porque no todas son autoridades espirituales, algunas son personas autoritarias que están a cargo de una congregación, de un lugar. Y ahí no te estoy diciendo que sigas todo lo que te dicen. Y si estás viviendo en cadenas religiosas, este es otro tipo de cadenas, la religión, el legalismo, y no estás conectado con Dios directamente, eso es otro tema. Lo hablamos después. Hay abuso espiritual, hay problemas de autoritarismo también. Pero el día de hoy yo quiero invitarte a que aprendamos a vivir en comunidad. Aprendamos a vivir en comunidad. Pero te repito, si estás pasando por una situación difícil, pide consejo. Puede que no estés en el lugar correcto. Puede que la persona que está a cargo de ese lugar no esté en sintonía con Dios. Eso también sucede. Eso también sucede. Hay que ser claros con esto. Hay que ser claros. Pide ayuda. Pide discernimiento en esto. ¿Sale? Pero para avanzar en este punto, la gracia de Dios es la que nos ayuda, no tus esfuerzos. No, o sea, una frase que yo escuché del pastor Héctor cuando llegué, estuve en contacto con él, le comenté cómo venía mi situación, él me hizo un diagnóstico, yo le dije algunas cosas de qué estaba padeciendo y me dijo, ¿cómo estás ayudándote a esto? Y le expliqué, estoy autoayuda, yo bajo información, bajo de aquí, bajo de allá, leo, resuelvo. Y únicamente me dijo una frase, fíjate, autoayuda con el problema que tienes. Esa sola frase me hizo reflexionar. No me impuso nada, no me impuso, no, deja esto y hace, no me impuso nada. Esa sola frase me hizo reflexionar. Autoayuda con el problema que tienes, supo, supo usar la frase correcta. Supo usar la frase correcta. Yo no me aferré entonces, no, pues a mí me sirve esto, usted que sabe, yo lo otro, y no, solo esa frase me puso a pensar, autoayuda, autoayuda con un problema así de grande, ok, ok, ¿me puede ayudar entonces, por favor? Sí, necesitas un acompañamiento. Si quieres, yo te puedo dar ese acompañamiento, pero tú busca, tú elige. No, sí, sí quiero. Bueno, vas a necesitar otro acompañamiento también psicológico. Sí, adelante, lo que sea necesario. Pero entonces yo te invito a esto, no es tu esfuerzo, no es tu capacidad, no es lo que tú dices, yo voy a salir de esta, ya tengo la solución, es así como yo tengo esta frase, como el jugador del equipo de fútbol que se va al tiro de esquina, tira el tiro de esquina, luego corre al área chica, se va a rematar y luego se pone pausa y luego se pone de portero. No se puede, no se puede que tú tires el tiro de esquina, que tú remates y que tú detengas el gol. Somos un equipo, hay un capitán, hay un líder, acude a él, que haga un diagnóstico de qué necesitas. No puedes jugar un partido de fútbol así, no puedes jugar un partido de fútbol tú solo. Hay un equipo, hay una posición, está el número 10, el que dirige, el que reparte el juego, está la defensa, está el delantero, está el director técnico, está el capitán. Así es la iglesia, no puedes tú solo. Discúlpame, analicemos. Ya te hablé del tipo de temperamento. Hay un temperamento que es autosuficiente, pero
Tiene que elegir, tiene que elegir. Si se queda autosuficiente o elige acercarse un poquito aunque lastimen un poco las espinas. Es el método que Dios usa para sanar nuestras heridas. Pedro fue transformado por el Espíritu Santo. Se volvió un hombre más prudente. Aquel que decía nunca te voy a fallar y hablaba por hablar, que quería ser el protagonista. Ahora lo encontramos al final en la escritura escribiendo una carta donde pone una advertencia para que estemos alertas y para que estemos unidos. Pido ayuda. Esta es la escritura que quiero compartir con ustedes. Primera de Pedro, por favor, para Flavia, para que se vaya preparando. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos a ver cómo dice esta escritura. Es el mismo Pedro sanguíneo que dijo, nunca te voy a fallar. Ahora vemos lo que dice. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y mira ahí la imagen, cómo está la luz encendida. Estén alerta, estén con una lámpara encendida, dice la escritura. Muchas gracias. Gracias por esta escritura. El Señor nos invita a estar alerta. Y mira, este es el proceso que Dios usa. Pedro es el mismo Pedro que dijo, nunca te voy a negar. El sanguíneo, el que explotaba, el explosivo, ahora está prudentemente dando un consejo a los demás. Pero mira, Dios no necesita de ti, de mí, para hacer su obra. Él se basta a sí mismo. Sin embargo, nos llama para procesarnos, para cambiar nuestro carácter, para darle gloria a Él y para ayudar, como decía mi esposa en la adoración, a otros que están encadenados cerca de nosotros. Este mismo Pedro, que era hablador, que era protagonista, ahora está diciendo, tengan cuidado, hay un enemigo. Y lo mismo le dijo Jesús en el Evangelio, Satanás quiere zarandearlos. Y mira cómo el Espíritu Santo le hizo recordar esa lección a Pedro y le dijo ahora, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Fue transformado por el Espíritu Santo. No tengamos el error de decir, yo soy de esta forma de ser, este es mi temperamento. Dejemos que el Espíritu Santo nos transforme. Pablo se dejó transformar, Pedro se dejó transformar, Moisés, Abraham se dejó transformar. Tú y yo tenemos la elección de dejarnos transformar para que nuestro temperamento, para que nuestra personalidad pueda ser útil, pueda romper las cadenas de alguien más. Estén alerta, tengan cuidado, no hablen por hablar. Estoy parafraseando algo que pudo haber dicho Pedro. Yo no hice caso a lo que me dijo Jesús. Él me dijo que le iba a fallar, él me dijo que el enemigo nos iba a zarandear, pero yo no le hice caso. Por eso ahora les estoy diciendo a ustedes a través de esta carta, a través de esta exhortación, tengan cuidado porque hay un enemigo que está vivo, que es fuerte, no más fuerte que Dios, pero no lo subestimemos, porque quiere devorar tu fe, porque quiere alejarte, porque quiere dividir, porque quiere enfriar tu amor por Dios. Hay un enemigo que quiere decirte, estás mejor aislado, no te juntes en comunidad. Estás mejor ahí para que no te lastimen. Ese no es Dios. Dios es un Dios de comunidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Escucha la voz del Espíritu Santo y estate alerta. Aquel que dice, yo nunca voy a fallar, nunca voy a caer. Pedro, nunca te voy a negar. Yo ya sé cómo salir de este problema. Yo ya sé cómo se va a solucionar. Ten cuidado. Hoy dice Pedro, alguien que pasó por este problema. Estate alerta. Porque hay un enemigo que quiere dividir, que quiere separar, que quiere matar tu fe. Si yo tuviera un palito aquí de madera y lo quiero romper, se rompe fácilmente. Pero si junto como 70 palitos y los quiero romper, no se puede. Eso es una comunidad, es una iglesia. Juntarnos, y no solo las cualidades, nos juntamos con las espinas, nos espinamos ahí de repente, los defectos uno del otro, pero estamos unidos. Entonces, si llega el enemigo, no le va a ser tan fácil devorar. Pero al que esté solo le va a devorar más fácilmente. Continuemos, como dice, pido apoyo también, por favor, Flavia, con el versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 5. Fíjate cómo dice el Señor ahora, cómo continúa
el Señor hablando a través de lo que escribió Pedro, primera de Pedro capítulo 5, versículo 9. Manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Aquí me quiero detener. No sean fuertes en su carácter, no sean fuertes en su temperamento, no sean fuertes en decir yo soy fuerte, sean fuertes en su fe. Es específica, es clara la palabra de Dios. No seas fuerte en pelear, no seas fuerte en tu fuerza física, sé fuerte en la fe, en la fe que viene en la palabra de Dios. Y después dice, recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Gracias, gracias por esta gráfica. Hoy el Señor nos deja una invitación, a mí me deja esto, sé fuerte en tu fe, fuerte en la fe, fuerte en la fe. No importa tu autoestima, no importa el temperamento que tengas, sé fuerte en la fe. Si tú eres muy bajo, muy melancólico, muy colérico, muy sanguíneo, sé fuerte en la fe, en la fe en el Hijo de Dios, en la fe en la palabra de Dios. Sé fuerte en eso. Acuérdate de ese versículo conocido, que le dice Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Recuerdas ese versículo? Josué 1:8, esfuérzate y sé valiente. Pero cuando le dice capítulo más adelante, le repite como 3 veces, esfuérzate y sé valiente, pero le dice, esfuérzate y sé valiente en cumplir lo que dice la ley. No le dice, esfuérzate y sé valiente en pelear contra tus enemigos. No le dice, esfuérzate y sé valiente en luchar contra los adversarios. Esfuérzate y sé valiente en tu temperamento. Josué no. Esfuérzate y sé valiente en cumplir lo que dice la ley. Y ves cómo la palabra de Dios solita se confirma, solita tiene un equilibrio. Siglos después, Pedro escribe, eh, sean firmes en su fe. Esfuérzate y sé fuerte, pero en la fe. Déjame busco por aquí, lo tenía. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en la fe. Esfuérzate en la fe. Esfuérzate en hacer lo que Dios te dice. Sé fuerte, pero en obedecer a Dios que te dice, levántate, levántate, no te dejes caer, levántate, levántate, no te quedes tirado, esfuérzate en la fe. No, como decía mi esposa, no en cómo te sientas. Pablo y Silas estaban cantando en la cárcel, atados, con cadenas, pero ellos se esforzaron en la fe que tenían en Dios. Esfuérzate en eso, no en cómo te sientas tú, no en cómo me sienta yo. Esfuérzate en la fe. El día de hoy toca leer el Salmo 105 que leemos como iglesia. Te va a sorprender cómo se unen las cosas. Por ahí del versículo 17 habla de otro que estuvo encadenado. Luego envió a un hombre a Egipto como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. El Señor puso a prueba el carácter de José. Entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad, lo puso como gobernante, pero tuvo que padecer para fortalecer su carácter. Como dice aquí, me llamó la atención. Estoy bajando y subiendo esto, como si estuviéramos platicando, y disculpa por eso, pero me llamó la atención. Dice, el Señor puso a prueba el carácter de José. Y quizá por las batallas, por las pruebas, por las cadenas que tú y yo estemos pasando, no estás solo, no estás abandonado. Es una forma de que estamos siendo puestos a prueba para fortalecer el carácter y después como Pedro podamos ayudar a aquellos que están encadenados, que están rotos, que están heridos también. Dios no desperdicia nada de lo que estamos pasando. Seamos firmes entonces, seamos valientes. Y quiero terminar, sigamos peleando, pero peleando la batalla de la fe. Sigamos creciendo. Recordemos lo que dijo en su palabra. También está en Hebreos, el capítulo que te leí, te lo recomiendo, Hebreos capítulo 13. Nunca te fallaré, jamás te abandonaré, dice el versículo 5. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal?
Hoy te animo, te invito a que te fortalezcas en la palabra de Dios. Por lo que estés pasando, sé valiente, sé valiente. Y mira, en lugar de tomar una salida falsa, toma tu Biblia. Sé valiente en tomar tu Biblia. Sé valiente en tomar la palabra, en escuchar un audio de la palabra de Dios. Sé valiente en eso. Esa es la batalla de la fe. Vence ese enemigo que te quiere sacar del camino. Y acude a la palabra, aliméntate de la palabra. Con la ayuda de Dios, el siguiente domingo quiero hablarles de la palabra. ¿Qué es la palabra? Que más adelante, ¿qué hace la palabra? Y más adelante, ¿cómo puedo responder a la palabra? Pero mira, el día de hoy te dejo esto. Cree en lo que Él dice en su palabra. Su palabra no cambia, su palabra es firme. Decía Hebreos capítulo 13, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es estable. Si Él te dijo que te va a cumplir una promesa, si Él dijo que te llamó y te va a respaldar, si Él dijo que va a estar contigo, es su palabra. Y Él no falla. Si Él dijo que te iba a rescatar, si Él dijo que te iba a dar a responder, solamente sé valiente en permanecer firme en su palabra, no en desobedecer su palabra. Confío en que Dios haya hablado a tu vida el día de hoy. Permanece firme en su palabra. Quiero orar para terminar. Gracias, Señor, porque hoy nos has permitido escuchar a través de Pedro cómo puedes transformar un temperamento para que pueda ser útil a los demás. Hoy, Señor, pongo mi vida en tus manos, la vida de los que están escuchando, para que no nos desalentemos, para confiarte en nuestra vida a ti, para que tú moldes nuestro carácter, para que pueda ser usado para poder ayudar a los demás. Te pido que nos ayudes a identificar cuáles son esas espinas que lastiman a los demás. Ayúdanos a hablar de ellas, porque dice tu palabra, oren unos por otros para que sean sanados. Ayúdanos a identificar también nuestras cualidades, las cosas buenas que hacemos para ponerlas al servicio de la iglesia, al servicio de los demás. Gracias, Señor, porque tu palabra hoy nos alienta. Gracias porque tu palabra nos consuela. Gracias porque tu palabra nos dirige. Gracias porque hoy nos has recordado que no es nuestro esfuerzo el que nos va a ayudar, sino que es tu gracia la que nos va a levantar. Hoy, Señor, danos una dosis de gracia, danos consuelo. Hoy, aquellos que nos están escuchando y de acuerdo a lo que estés necesitando, que el Espíritu Santo te consuele, te anime, te fortalezca, te aclare los pensamientos, porque para eso ha venido también el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Todo esto lo pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, me despido y nos vemos en la siguiente.